el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Les invito a leer en nuestras Biblias el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 4. Y dice así: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Y dice otra versión: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Damos gracias al Señor porque en medio de estas circunstancias que vivimos, en medio de esta situación, Dios siempre ha estado con nosotros. Él siempre nos ha acompañado, y en medio de situaciones oscuras, tristes o donde nos sentimos que estamos pasando por momentos muy tenebrosos, la vara del Señor ha sido allí infundiéndonos aliento, y le damos muchas gracias a nuestro Dios por eso. Alabamos a nuestro Señor por eso. Por eso quiero invitarte a que alabemos a nuestro Dios, a que lo glorifiquemos, a que le digamos que su sacrificio no fue en vano. No se quedó en una cruz, no se quedó en un madero. Él fue exaltado al más alto lugar. Y nosotros reconocemos ese sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a alabarle. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Ahí donde estás, hermano, vamos a exaltar a nuestro Señor, vamos a honrarlo, vamos a bendecirlo, vamos a decirle que lo amamos de corazón, que hemos sentido su presencia en medio de estas situaciones, que en medio de estas circunstancias nosotros hemos sentido su apoyo. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh,
Gloria le damos a nuestro Señor. Gloria le damos a nuestro Padre Celestial, porque no dejamos de sentir en nuestro corazón ese amor, ese impulso que día a día el Señor tiene para nosotros. Amén. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Amén. Y le pedimos al Señor que nos ayude a recordar en todo momento su palabra, como lo dice el Salmo 24, que su vara y su callado nos infunden aliento, que tenemos todo al tener al Señor en nuestro corazón. Vamos a entonar esta hermosa canción que habla justamente de eso, de que tenemos todo, de que no nos hace falta nada cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, de que Él nos ha dado entrada al lugar santísimo, de que Él nos ha dado un lugar en la mesa, de que sentimos su bondad, sentimos su amor y sentimos su misericordia todos los días, y que siga siendo así siempre. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío,
tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras, tú nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amén, amén. Gracias, Señor, por estas hermosas palabras, que podemos tener la confianza plena que tú estás con nosotros y que nos vas a acompañar, Señor, hasta el final de nuestros días. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, haz que estén dispuestos para recibir lo que tú tienes para nosotros y que podamos seguir manteniendo esta confianza, Señor, en ti en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier situación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, familia Pipsa. Los dispositivos móviles, las aplicaciones y las redes sociales han introducido en nuestra vida diaria una novedad. Entre otras cosas, esta se conoce como notificaciones. ¿Qué es una notificación? Un documento legal puede ser una notificación. Una orden judicial puede ser una notificación. Pero me voy a referir a estos recordatorios que a diario recibimos en nuestros equipos digitales que nos anuncian que entró un mensaje, que hay algo que pagar, que hay algo que se está venciendo, que tenemos que actualizar esto o aquello. El punto es que estas actualizaciones, algunas nos parecen odiosas. Por ejemplo, recientemente hemos comprobado que cuando queremos ver alguna proyección, un video o escuchar una música, sin permiso entra una notificación que nos parece molestosa. Y entonces nosotros comenzamos a buscar la manera de desactivar esas notificaciones. Bueno, yo estaba pensando que en los dispositivos de la fe, en ese caminar de nuestra vida, creyendo en Dios, particularmente en la vida de familia, Dios también nos envía notificaciones. ¿Qué hacemos con esas notificaciones? ¿Las desactivamos? Decimos a Dios, Dios te respondo después. Mensaje borrado, mensaje ignorado. Dios siempre, al pueblo creyente, Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento y el pueblo creyente en la historia, siempre le ha mandado notificaciones. Siempre les ha mandado recordatorios para que conozcan su voluntad, para que se acuerden en qué consiste el llamamiento que Él nos ha hecho, para que recordemos y tengamos muy presente en este mundo, y vaya que se han vivido cosas en el mundo, a quién nos debemos, cómo debemos conducirnos. Durante este mes de la familia, vamos a comenzar una serie de mensajes a la que hemos denominado Familias Tenemos Notificaciones. Notificaciones de Dios. Esta serie consta de 5 mensajes y estará basada en Deuteronomio capítulo 6. Un libro sumamente importante. Para muchos estudiosos de la Biblia, es el libro que concentra y actualiza toda la fe de Israel. Todo lo que se dijo en el Pentateuco. Algunos dicen incluso todo lo que está en todo el Antiguo Testamento se repasa y se actualiza ahí en Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio es un libro de repaso, de confirmación de la fe.
a un pueblo que había sido sacado de la esclavitud, que había visto las proezas del Señor por el desierto, que había recibido una ley que orientara su conducta, entre ellos su relación con Dios y su relación con otros pueblos, y entonces llega un momento en que tiene que repasarla. El libro de Deuteronomio es un libro que tiene dos tonos aparentemente contradictorios. Por una parte, Moisés está terminando su liderazgo como el que estaba guiando, en la liberación de este pueblo. Y está también terminando su recorrido, su peregrinaje el pueblo. Entonces Deuteronomio tiene una sensación de sosiego, de quietud, pero al mismo tiempo cuando comenzamos a leer nos damos cuenta de algo extraño. Ocurren unas cosas extrañas allí que ponen una dinámica como que se interrumpe y no se culmina lo que Dios comenzó en medio de su pueblo. En los tiempos que estamos viviendo, tiempos muy delicados, porque son tiempos de crisis mundial, crisis social, crisis política, crisis sanitaria, crisis económica, crisis moral y crisis espiritual, es importante tomar en cuenta las notificaciones de Dios. Porque en momentos como estos de convulsión y de confusión, Dios nos envía notificaciones, recordatorios a los cuales nosotros tenemos que hacer caso. En este día, el primer mensaje lo hemos titulado así. Estará basado en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 3. El mensaje en forma de pregunta es: ¿le interesa la palabra de Dios? A nuestras familias, en este mes de mayo, mes de la familia, la pregunta es: ¿les interesa a ustedes la palabra de Dios? ¿Me interesa a mí la palabra de Dios? ¿Nos interesa a nosotros la palabra de Dios? Independientemente de la estructura de su familia. Si está constituida nomás por la abuela y los nietos, si está constituida por alguno de los padres, si está constituida por la madre, si está constituida por papá y mamá, si está constituida incluso por hermanos que están bajo el mismo techo llevando la vida, si somos creyentes, si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos recibido y hemos dispuesto la mente y el corazón para seguirle, a nosotros debería importarnos esta pregunta. ¿Nos importa la palabra de Dios? Vamos a leer en Deuteronomio 6, 1 al 3, parte de la Biblia que dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dios jamás ha dejado a sus criaturas, a sus hijos y a su pueblo sin una palabra, sin una referencia. Si nosotros nos vamos al Génesis, lo primero que notamos es eso, el Señor dando indicaciones. En el Génesis mismo hay síes y también hay noes, donde Dios expresa lo que sí es su voluntad y donde Dios expresa aquello que no es conforme a su voluntad. Luego, cuando nosotros vemos que el pueblo que estaba allí, que salió de Egipto, que estuvo vagando por el desierto bajo el liderazgo de Moisés, estando en Sinaí, recibió la palabra del Señor. Y esa ley que recibió en Sinaí vendría a ser como una constitución de la formación del pueblo. Pero en esa ley estaba también la norma de su conducta.
Esa ley normaba cómo tenían que tratarse entre ellos. Esa ley normaba la relación con Dios. Esa ley normaba la relación con otros pueblos. Es decir, que Dios siempre se ha interesado en dejarle norma a su pueblo, porque son los principios que deben regir nuestra vida. Y de aquí, de este pasaje, en torno a esa pregunta si nos interesa o no la palabra del Señor, yo quiero comentar tres cosas, tres recordatorios. En primer lugar, lo específico, lo determinado que se refiere aquí cuando habla de la palabra de Dios. No está hablando de una cosa indeterminada, está hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, para referirse a sí misma, recibe varios nombres: ley, estatuto, ordenanza, mandamiento, precepto, juicios, consejo, porque cumple varias funciones. A veces reprende, a veces prohíbe, otras veces nos abre un campo de la vida, otras veces promete, otras veces orienta. La palabra del Señor es algo específico, es algo distinguido, es algo que nosotros no vamos a encontrar en otra parte. En el mundo podemos acceder en este momento que son productos humanos, que son productos culturales, tantas cosas valiosas, pero la palabra de Dios es específica. La palabra de Dios es distinta. ¿Por qué? Porque tiene su aliento, porque tiene su espíritu, porque sale de su corazón, porque tiene su poder, porque refleja su voluntad. En medio de tantas cosas buenas y tantas cosas malas que conseguimos por las redes sociales, que podemos mirar en nuestro mundo, nosotros apreciemos lo distintivo de la palabra de Dios. Por eso dice aquí, estos son. El Señor, mediante un proceso complejo y bien hermoso, maravilloso, nos dejó la palabra de Dios en el libro, en la Biblia, inspirando a personas en un transcurrir de unos 1500 años, y nos deja 66 libros de los dos testamentos, e inspirados por el Espíritu Santo, tienen la virtud de hacer en nuestra vida lo que más nada. Esta es la palabra de Dios. Hay muchos libros, pero este es el libro de Dios. Nos habla de su autor, nos habla de su voluntad y nos habla de sus propósitos para este mundo. Nosotros, como familias cristianas, tenemos que entonces darle el valor y la distinción a la palabra de Dios, porque solo ella puede darnos a nosotros vida eterna, porque es la verdad de Dios, porque es el soplo de vida para nosotros en todo tiempo, especialmente en los días difíciles. Ahora, esta palabra es distintiva, que se distingue de todos los demás productos culturales, es una palabra que Dios la dio a las familias con un propósito. Y el propósito aquí sencillamente es doble. Primero, dice en el versículo 2, para que temas a Jehová. Para que temas a Jehová. Si nosotros ignoramos la palabra de Dios, si nosotros descuidamos la palabra de Dios, si nosotros subestimamos, igualamos la palabra de Dios a cualquier otro documento o palabra, nosotros corremos el riesgo de perder el temor a su autor, de perder el temor al Señor. El propósito de la palabra es el temor del Señor. Que podamos conducirnos en temor reverente. Ya sabemos que no es miedo, sino que esa palabra nos recuerde quién es Dios. Es un Dios digno, es un Dios santo, justo, es un Dios especialmente compasivo, misericordioso. Es un Dios que merece todo nuestro amor y que por tanto nosotros debemos responderle o corresponderle con temor, para que temas a Jehová tu Dios.
El otro propósito al final del verso 1 dice, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Algunos estudiosos dicen que Deuteronomio fue escrito como para recordarle al pueblo que iba a entrar a poseer la tierra y hacerle un repaso del acuerdo que Dios había hecho con ellos. La composición interna y algunos elementos han llevado a pensar que probablemente más bien el libro tiene que ver con un llamado al pueblo una vez estando ahí dentro porque se había descarriado, porque se había olvidado, porque se había apartado de los principios del Señor. Entonces hay varios discursos, varias exhortaciones, probablemente en diferentes tiempos, pero fue dado para renovar la fe, para actualizar la fe, para llamar a una reforma en la vida del pueblo de Dios, porque se había alejado del Señor. Incluso algunos dicen que en Segundo de Reyes, cuando se encuentra el libro y viene todo ese avivamiento a través de Josías, fue precisamente parte de este libro, parte de este recordatorio completo para iniciar una reforma espiritual. Lo que quiero decir es que la palabra de Dios nos conduce a temer a Dios, pero también renueva nuestra fe, nos reforma, nos reaviva, trae avivamiento a nuestra familia. No hay avivamiento en nuestra vida y en nuestra familia si nosotros no estamos prestando atención a la palabra del Señor. He dicho en primer lugar que necesitamos como familias, en medio de tantas cosas que podemos escuchar, leer y ver, distinguir la palabra de Dios. Darle el lugar distintivo que tiene. Segundo, tomar en cuenta el propósito que cumple esa palabra en nuestra vida familiar. Conducirnos en temor. Y renovar nuestra vida, avivar nuestra vida para que podamos vivir, practicar esa palabra. Finalmente encontramos acá la condición que debemos tener hacia la palabra de Dios. La condición fundamental está allí en el versículo 3, donde dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. La condición fundamental aquí es una escucha, pero no una escucha ritualista, no una escucha mecánica, no una escucha religiosa, es una escucha del corazón. Y la escucha del corazón implica disposición a la obediencia. Yo te voy a escuchar, Señor, por quién eres, por lo que deseas para nosotros. Y yo dispongo mi corazón para obedecer esa palabra. En el día a día que estamos viviendo, con los horarios trastornados, con las vidas desgastadas, con la mente recargada de tanta información, con el corazón tan dolido, la pregunta que yo le hago, me hago y nos hago, ¿cuáles son los espacios para escuchar la palabra de Dios en nuestra vida familiar cristiana? ¿Cuáles son los momentos en los que disponemos el corazón para escuchar lo que Dios tiene que decir? Que por cierto es una palabra que se hace fresca cada vez. Y se hace fresca porque tiene la virtud de aplicarse a lo que estamos viviendo. Si estamos nosotros en un momento de temor, la palabra viene con un mensaje fresco del Señor. Si estamos en un momento de alegría, de celebración y victoria, la palabra viene con un mensaje fresco del Señor. Si estamos en un momento de dolor, de incertidumbre, de tomar decisiones, lo que sea, la palabra viene con un pasto fresco, con un alimento oportuno, con un mensaje oportuno para lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros, como pueblo de fe, como familias creyentes en el Señor,
que se nos ha revelado finalmente en Jesucristo, crucificado y resucitado, no andamos en la vida sin una norma. No andamos en la vida sin una constitución, por decirlo así, sin un decreto. No andamos en la vida sin orientación. No andamos en la vida sin fundamento, sin principio y sin precepto. Dios nos ha dejado la palabra del Señor. Probablemente una de las preocupaciones grandes de este tiempo, hermanas y hermanos, es el descuido, al estudio, a la reflexión de la palabra del Señor. Y eso puede que también explique muchas cosas en nuestras relaciones, cómo terminan nuestras batallas, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo afrontamos nuestras pruebas, cómo manejamos nuestras victorias. Porque la palabra de Dios, con su poder, con su vida y su capacidad orientadora, no tiene el lugar que debería tener. Mi exhortación en el nombre del Señor en este tiempo es que nosotros nos preguntemos, ¿realmente nos importa la palabra de Dios? Y estamos comunicando, quienes tenemos la responsabilidad de liderar y de orientar la vida de la familia, ¿estamos nosotros comunicando que la palabra de Dios importa? ¿Estamos instaurando en las nuevas generaciones que son nuestros hijos, nuestros nietos, los más pequeños de la casa, el amor, la devoción y el respeto por la palabra de Dios? El caso del joven Timoteo es un caso lindo, porque su familia era una familia era una familia que estaba ensamblada, digámoslo. Su papá no era un creyente, su papá tenía otras ideas de la vida, de la deidad, pero entre su mamá y su abuela se encargaron de inculcar en el muchacho algo que lo acompañó durante toda su existencia. Y así dice la Escritura, que precisamente tú fuiste enseñado desde niño en la palabra del Señor y tú sabes, tú conoces las cosas. Y Timoteo, como niño, fue creciendo con ese amor a la palabra del Señor y esa semilla sembrada fructificó en fe y en una vida dedicada. Quiera Dios, amados hermanos, que este mensaje nos aliente y nos invite a nosotros en este tiempo a mirar con seriedad, a tener hambre de la palabra del Señor, a darle el lugar que la palabra de Dios merece. Tenemos la diferencia. Después de este mensaje, mi invitación es que tomemos un tiempo de silencio, que tomemos un tiempo para conversar en la mesa después de la comida, para orar con Dios y para tomar decisiones y decir, miren, de qué manera nosotros podemos expresar el amor a la palabra del Señor en nuestra casa y de qué manera podemos renovar, si lo tenemos, fortalecer si ya está, o incluir o retomar si lo hemos perdido, el tema de escuchar frecuentemente de las maneras diversas. Lo conversaremos en los mensajes que siguen, en los mensajes siguientes, de qué manera en el día a día esta fe y este amor al Señor puede permearlo todo, puede llenarlo todo de la presencia y de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que la gracia del Señor nos acompañe en este tiempo. Acto seguido, queremos nosotros recordar en este momento lo que es el memorial, porque precisamente el Señor dio por nosotros su vida y Él merece ser recordado. Él dijo que todas las veces que nosotros partimos el pan y compartimos la copa, estamos anunciando la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor. Vamos a entonar este himno y prepárese por favor para participar en estos minutos de el memorial de nuestro Señor Jesucristo.
Ya lo vamos a poner acá. Disculpen un momento. Vamos aquí a tratar de colocar parte del himno que quiero que cantemos para recordar la resurrección de nuestro Señor. Hicimos en memoria de mí, van a comer, en memoria de mí, beber, en memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad rogar. En memoria de mí, predicar. En memoria de mí, bien hacer. En memoria de mí, la puerta abrí, dejad al hermano entrar, la puerta abrí, comed, mi cuerpo es, la copa el pacto es, la sangre preciosa y mi cuerpo recordaréis, recordar. En memoria de mí, siempre orar. En memoria de mí, siempre amar. En memoria de mí, a Dios buscar de corazón, recordar. En memoria de nuestro Señor y de la entrega de su cuerpo, participemos del pan. Gracias, Señor, por tu entrega, por tu amor y tu misericordia. En memoria de nuestro Señor, el derramamiento de su sangre para la remisión, para el perdón de nuestros pecados, la entrega de su vida por nuestra vida, participemos de la copa. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y que la comunión de su Espíritu sean con nosotros siempre, amados hermanos. Este recordatorio nos anime a seguir siendo fieles al Señor, a seguir amándolo hasta el fin, hasta que Él venga o seamos llevados a su presencia. Que todos los días de nuestra vida despidan el aroma de Cristo. Dios les bendiga. Dios nos bendiga. Amén.